Mi corazón latía con furia mientras abría la puerta del apartamento. Y allí estaba él. El padre de Andrea. Con una mirada que me heló la sangre. Natalia. ¿Dónde está mi hija? He venido a llevarla de vuelta a casa. Dijo con voz grave. Como un trueno que anuncia tormenta. En ese instante. Supe que nuestro secreto. Ese amor que habíamos construido en las sombras. Estaba a punto de desmoronarse como un castillo de arena ante las olas del mar Mediterráneo. Vivía en Zaragoza. Esa ciudad de piedra antigua y vientos caprichosos que susurran secretos por las calles empedradas del casco antiguo. Había llegado aquí huyendo de mi propia familia en Sevilla, donde el peso de las tradiciones me asfixiaba como un corsé demasiado apretado. A los 24 años. Me matriculé en la Universidad de Zaragoza para estudiar literatura. Soñando con una vida donde pudiera ser yo misma. Sin máscaras ni fingimientos. El apartamento que compartía con Andrea era un refugio modesto en el barrio de Las Delicias. Con vistas a la Basílica del Pilar que se erguía como un guardián eterno sobre el río Ebro. Andrea apareció en mi vida como un rayo de sol en un día nublado. Era una estudiante de arte. De 23 años. Con el cabello rubio corto que le daba un aire rebelde y ojos verdes que parecían capturar la esencia misma de la vida. Venía de una familia conservadora de Madrid. Donde su padre. Un empresario estricto llamado Don Carlos. Dictaba las reglas con mano de hierro. Nos conocimos en una clase de historia del arte español, donde discutíamos apasionadamente sobre las obras de Goya y sus sombras oscuras que reflejaban el alma humana. Desde el principio. Hubo una conexión inexplicable. Como si nuestras almas se reconocieran en medio del caos. Nuestra amistad creció rápidamente. Pasábamos noches enteras hablando de sueños. De miedos. De cómo el mundo nos obligaba a encajar en moldes que no nos pertenecían. Andrea me contaba sobre su infancia. Rodeada de expectativas, casarse con un hombre de buena familia. Tener hijos. Perpetuar el linaje. Yo le hablaba de mi lucha interna. De cómo desde niña sentía que mi corazón latía por las mujeres. Un secreto que guardaba como un tesoro prohibido. En Zaragoza. Lejos de ojos juzgadores. Nos permitimos explorar esa cercanía. Un beso robado en una fiesta universitaria fue el inicio de todo. Fue tierno. Vacilante. Pero cargado de una electricidad que me recorrió el cuerpo entero. Sin embargo, el miedo acechaba. España, aunque progresista en leyes, aún conservaba rincones donde el amor como el nuestro era visto con recelo. Especialmente en familias tradicionales. Andrea juraba que su padre nunca lo entendería, él era un hombre de la vieja escuela. Devoto católico. Que veía el matrimonio como un sacramento inquebrantable. Si se entera, me desheredará. Natalia. Me obligará a volver a Madrid y casarme con algún amigo de la familia. Me decía con voz temblorosa. Mientras nos acurrucábamos en la cama. Envueltas en sábanas que olían a lavanda. Yo intentaba ser fuerte por las dos. Aquí estamos seguras. Mi amor. Zaragoza es nuestra. Con sus fiestas del Pilar y sus tapas en el tubo. Nadie nos separará. Pero en el fondo. Sabía que era una ilusión frágil. Mi propia familia me había rechazado cuando insinué mi orientación, mi madre lloró durante días. Mi padre me miró como si fuera una extraña. Huí a Zaragoza para reinventarme. Pero el pasado siempre acecha.
La visita de don Carlos fue el detonante. Llegó sin avisar. Un viernes por la tarde. Con una maleta en la mano y una expresión de determinación. Andrea no estaba en casa, había salido a comprar materiales para un proyecto de arte. Yo, desprevenida, lo invité a pasar, intentando mantener la compostura. Señor, Andrea volverá pronto. ¿Quiere un café?, pregunté. Mi voz traicionándome con un leve temblor. Él se sentó en el sofá, escrutando el apartamento con ojos críticos. Fotos nuestras en la pared. Libros de poesía queer que yo había dejado a la vista. Natalia. ¿Verdad? Andrea me ha hablado de ti. Dice que eres una buena amiga. Su tono era neutral. Pero había algo en su mirada que me inquietaba. Conversamos sobre banalidades, el clima en Zaragoza. La universidad. Pero entonces encontró una carta que Andrea me había escrito. Olvidada sobre la mesa. Era íntima. Llena de declaraciones de amor. La leyó en silencio. Y su rostro se endureció como el granito de la aljafería. ¿Qué es esto? Tú y mi hija. Su voz se quebró en ira. Yo intenté explicar, balbuceando excusas. Pero él me interrumpió. Esto es una aberración. Andrea no es así. La has corrompido. El pánico me invadió. Llamé a Andrea. Pero no contestaba. Don Carlos juró que se la llevaría esa misma noche. Que la internaría en un convento si era necesario para curarla. Me sentí como una criminal. Expuesta y vulnerable. Cuando Andrea regresó, la escena fue devastadora. Su padre la confrontó, gritando acusaciones. Ella, pálida, miró entre nosotros. Y en ese momento, vi el conflicto en sus ojos. Papá, no es lo que piensas, murmuró. Pero sus palabras sonaban huecas. Yo la miré suplicante, esperando que defendiera nuestro amor. Pero el miedo la paralizó. Don Carlos la tomó del brazo y la sacó del apartamento, dejándome sola con el eco de sus pasos. Esa noche no dormí. Caminé por las calles de Zaragoza, pasando por la Plaza del Pilar, donde las luces navideñas parpadeaban como estrellas caídas. Me preguntaba si nuestro amor era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a esto. Andrea me envió un mensaje, lo siento. Natalia. Tengo que ir con él. No quiero perder a mi familia. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿Era esto una traición? ¿O solo el peso de la realidad aplastándonos? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Andrea desapareció, llevada de vuelta a Madrid. Yo me quedé en Zaragoza, atormentada por recuerdos. Llamaba a su teléfono, pero estaba apagado. Me sumí en una depresión profunda, cuestionando todo. ¿Había sido egoísta al perseguir este amor? ¿O era la sociedad la que nos condenaba injustamente? En las semanas que siguieron, Zaragoza se convirtió en un laberinto de soledad. Caminaba por el Parque Grande, donde los árboles centenarios susurraban consuelos que no podía oír. Mi mente revivía cada momento con Andrea, nuestras risas en las fiestas de San Valero. Los paseos por el puente de piedra al atardecer, donde el Ebro reflejaba nuestros sueños.
Ahora, todo parecía un espejismo. Intenté contactar a Andrea a través de amigos comunes. Pero nadie sabía nada. Su perfil en redes sociales estaba inactivo. Me obsesioné con la idea de que su padre la había forzado a un compromiso arreglado. Como en las novelas del siglo XIX que estudiábamos. Don Carlos, con su mentalidad arcaica, representaba todo lo que odiaba, el patriarcado español que aún perduraba en rincones conservadores. A pesar de las leyes de matrimonio igualitario. Una noche, recibí una llamada anónima. Era Andrea, hablando en susurros desde Madrid. Natalia. No puedo hablar mucho. Papá me vigila. Dice que si no rompo contigo, me cortará el apoyo económico. Tengo miedo. Su voz temblaba, llena de dolor. Te amo. Pero, ¿qué puedo hacer? Soy su única hija. Le supliqué que volviera. Que lucháramos juntas. Ven a Zaragoza. Mi amor. Aquí podemos ser libres. Pero colgó abruptamente, dejándome con un vacío abismal. Ese conflicto interno me consumía. ¿Debía respetar su decisión? ¿O era mi deber rescatarla? Recordaba las historias de mujeres en la España franquista. Obligadas a vidas que no querían. Andrea era fuerte, pero vulnerable bajo la presión familiar. Yo, por mi parte, luchaba con mi propia culpa. ¿La había empujado a esto al ser demasiado abierta? Decidí viajar a Madrid. Tomé el AVE. El tren de alta velocidad. Con el corazón en un puño. La capital me recibió con su bullicio impersonal. Tan diferente de la calidez aragonesa. Me hospedé en un hostal barato cerca de la Puerta del Sol y busqué la casa de Don Carlos en un barrio elegante de Chamberí. Esperé horas en una cafetería cercana. Hasta que vi a Andrea salir sola. La confronté en la calle. Andrea. Por favor. Háblame. Ella miró alrededor. Aterrorizada. Natalia. ¿Qué haces aquí? Si papá te ve. La abracé. Ignorando el riesgo. En ese momento, confesó su secreto más oscuro. Su padre no solo era conservador, sino que había descubierto cartas antiguas de su propia madre, revelando que ella había tenido una relación lésbica en su juventud. Algo que don Carlos había encubierto con vergüenza. Por eso reacciona así. Es su trauma proyectado en mí. Esa revelación fue un golpe. Entendí la profundidad de su ira, no era solo prejuicio, sino un miedo personal a repetir el pasado. Andrea lloró en mis brazos. Quiero estar contigo. Pero si lo desafío, lo destruiré. Es mi familia. Le pedí que eligiera, nuestro amor o su lealtad filial. Fue una decisión imposible. Cargada de drama. Dame tiempo. Suplicó. Regresé a Zaragoza con el alma hecha trizas. En el tren. Reflexioné sobre el amor en España, un país de pasiones intensas. Como en las obras de Lorca. Donde el deseo choca con la tradición. ¿Era nuestro amor una tragedia lorquiana? Días después, recibí una carta de Andrea. En ella, detallaba su plan, fingiría obedecer a su padre. Pero escaparía en secreto. Nos reuniremos en Zaragoza durante las fiestas del Pilar.
Espérame en la basílica. Mi corazón se aceleró. ¿Era esto esperanza? ¿O una ilusión peligrosa? Pero el destino intervino. Don Carlos, sospechando algo, la interceptó. La obligó a confesar todo. Y en un acto de desesperación. Andrea mintió, dijo que yo la había manipulado. Que era una influencia tóxica. Cuando me enteré por un amigo mutuo. La traición me golpeó como un puñal. ¿Cómo podía decir eso? ¿Era miedo? ¿O algo más profundo? Furiosa y herida. Le escribí una carta acusadora. Me has traicionado. Andrea. Nuestro amor era real. Pero tu cobardía lo ha matado. No recibí respuesta. Me sumí en la rabia. Caminando por las ramblas de Zaragoza. Donde las multitudes festejaban mientras yo me ahogaba en dolor. Sin embargo, en el fondo, la comprendía. La presión familiar en España es como una red invisible. Tejiendo obligaciones que atan el alma. Andrea no era villana, la víctima de un sistema que valoraba la apariencia sobre la felicidad. El clímax se acercaba como una tormenta en el Pirineo. Las fiestas del Pilar llegaron. Con sus procesiones, fuegos artificiales y multitudes devotas. Zaragoza vibraba con energía. Pero yo me sentía como una sombra entre la luz. Esperé en la basílica. Como Andrea había prometido. Pero ella no apareció. En cambio, recibí un mensaje: no puedo venir. Papá lo sabe todo. Lo siento. La decepción me invadió. ¿Era esto el fin? Decidí confrontar a don Carlos directamente. Viajé de nuevo a Madrid. Armada con coraje. Lo encontré en su oficina. Un edificio imponente en la Gran Vía. Señor. Necesito hablar de Andrea. Dije con voz firme. Él me miró con desprecio. Tú eres la causa de todo esto. Has confundido a mi hija. Pero entonces, en un giro inesperado, confesó su propio secreto: mi esposa. La madre de Andrea. Amaba a una mujer antes de casarse conmigo. La obligué a elegir. Y eligió la familia. Pero nunca fue feliz. No quiero que Andrea sufra lo mismo. Sus palabras me desarmaron. Vi el dolor en sus ojos. Un hombre roto por sus propios prejuicios. Entonces, ¿por qué no la deja ser libre?, pregunté. Él suspiró: porque temo perderla. Como perdí a mi esposa en espíritu. En ese momento, comprendí la complejidad humana: no era un monstruo, sino un padre aterrorizado. Regresé a Zaragoza. Reflexionando. Compartí la historia con una amiga. Una activista LGBT en la ciudad. Quien me animó a no rendirme. En España, hemos luchado por derechos. Usa eso. Inspirada, escribí una carta abierta a Andrea. Enviándola por correo certificado. En ella, detallaba mi amor. Pero también mi comprensión. Elige tu camino. Pero sabe que te esperaré. Días después, Andrea apareció en mi puerta. Estaba demacrada. Con ojeras profundas. Natalia. He huido. Papá me dio un ultimátum: casarme o irme.
Había elegido la libertad. Pero a un costo alto, desheredada. Sin apoyo. La abracé. Y en ese abrazo sentimos la profundidad de nuestro lazo. Pero la alegría fue efímera. Don Carlos nos rastreó. Llegó a Zaragoza furioso, exigiendo que Andrea volviera. La confrontación en nuestro apartamento fue épica. Eres mi hija. No puedes vivir en pecado. Gritó. Andrea. Por primera vez. Se plantó papá. Este es mi amor. Si no lo aceptas, perderás a tu hija para siempre. Él vaciló. Lágrimas en los ojos. Recordó a su esposa. Y en un momento de vulnerabilidad, admitió, tal vez me equivoqué. No fue una aceptación inmediata, pero un resquicio de esperanza. Se marchó, prometiendo pensar. Nuestra relación se fortaleció en la adversidad. Exploramos Zaragoza juntas, sanando heridas. Pero un secreto más acechaba. Andrea confesó que, en su miedo, había contactado a una exnovia mía para probar si era realmente lesbiana. Fue una traición menor. Pero me dolió. Lo hice por confusión. Explicó. La perdoné. Entendiendo la presión. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Andrea y yo nos mudamos a un pequeño piso en el centro de Zaragoza, cerca del aseo, donde las campanas tañían como recordatorios de tiempo pasado. Trabajamos juntas, yo en una librería, ella vendiendo sus pinturas en mercados locales. Nuestro amor floreció. Pero las sombras del pasado persistían. Don Carlos envió cartas esporádicas, intentando reconciliarse. En una, admitió haber visitado un terapeuta, confrontando sus prejuicios. Quiero entender. Por Andrea. Fue un paso humano, recordándome que el cambio es posible, incluso en corazones endurecidos. Sin embargo, un nuevo conflicto surgió. Una amiga de Andrea, celosa de nuestra relación, difundió rumores en la universidad que yo había seducido a Andrea, pintándome como manipuladora. Los chismes se extendieron como fuego en la estepa aragonesa. Andrea dudó, influenciada por el veneno. Natalia. ¿Es verdad que tienes un pasado turbio?, preguntó un día, con ojos llenos de duda. Herida. Revelé mi propia vulnerabilidad, en Sevilla. Había sido rechazada por una amante que eligió la heteronormatividad. Pero contigo. Es real. La confrontamos juntas a la amiga, exponiendo su envidia. Fue un momento de empoderamiento, fortaleciendo nuestro vínculo. La ciudad de Zaragoza se convirtió en testigo de nuestra resiliencia. Participamos en el orgullo gay, marchando por las calles con banderas arcoíris, sintiendo la solidaridad de una España moderna. Pero internamente, luchábamos con decisiones difíciles. ¿Deberíamos casarnos, desafiando a su familia, o mantenerlo privado? El punto de quiebre llegó en una cena familiar que don Carlos organizó en Madrid. Invitó a Andrea, y ella insistió en que yo fuera. Si me aceptas, acéptala a ella. La tensión era palpable. Alrededor de la mesa, con tíos y primos conservadores, don Carlos anunció: he reflexionado.
El amor de mi hija es sagrado. Sea como sea. No todos aplaudieron. Pero fue un avance. Sin embargo, una prima reveló un secreto: don Carlos había planeado inicialmente desheredarla por completo. Andrea se sintió traicionada de nuevo. Papá. ¿Por qué no me dijiste? Él confesó su lucha interna. En lágrimas. Se reconciliaron. Y yo vi la humanidad en todo, el amor familiar. Frágil pero perdurable. De vuelta en Zaragoza. Planeamos nuestro futuro. Andrea propuso matrimonio en el Puente de los Suspiros. Un lugar romántico. Sí. Respondí. Con el corazón rebosante. Pero el destino. Caprichoso como el viento del cierzo. Trajo una última prueba. Andrea recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Una galería de arte prestigiosa. Es mi sueño, Natalia. Pero significa mudarnos. Yo. Atada a Zaragoza por mi trabajo y recuerdos. Dudé. ¿Sacrificaría mi estabilidad por ella? El conflicto nos dividió. Discutimos noches enteras. Con palabras afiladas como espadas toledanas. Si me amas. Ven conmigo. Decía ella. Si me amas. Quédate. Replicaba yo. Era una decisión desgarradora. Reflejando nuestros miedos profundos, el abandono. En un momento de claridad. Recordé las palabras de don Carlos: el amor requiere sacrificio. Decidí ir con ella. Dejando Zaragoza atrás. Pero antes. Visitamos la basílica una última vez. Orando por fuerza. El traslado a Barcelona fue agridulce. Nueva ciudad. Nuevos desafíos. Andrea floreció en su carrera. Y yo encontré un puesto en una editorial. Don Carlos nos visitó. Trayendo regalos y disculpas. Estoy orgulloso de vosotras. Dijo. Abrazándonos. Nuestro amor. Forjado en fuego. Emergió más fuerte. En una ceremonia íntima en la Sagrada Familia. Nos casamos. Simbolizando esperanza. No fue un final perfecto, las cicatrices permanecían. Pero el perdón las sanaba. Mirando atrás. Desde las calles de Zaragoza hasta las de Barcelona. Nuestra historia era un tapiz de dolor y redención. Un amor lésbico en España. Donde la tradición choca con la modernidad. Pero el corazón prevalece. Aprendimos que los secretos destruyen. Pero la verdad libera. Y en esa verdad encontramos paz.